Piensen en esto por un segundo. La historia de nuestra civilización es, en el fondo, una incesante historia de supervivencia. Es esa necesidad casi instintiva, visceral, de proteger lo que más nos importa. Y esto empezó mucho, mucho antes de conocer el confort moderno. En el Paleolítico, las cosas eran crudas, directas. No había tiempo para sutilezas. Nuestros antepasados dependían de troncos vaciados, de gruesas pieles de animales. Era literalmente lo básico para lograr sobrevivir en un entorno completamente hostil. Pero luego damos un salto evolutivo tremendo con la primera dinastía egipcia. Los artesanos de la época tomaron ese instinto primario y lo elevaron. Usando madera de cedro importada y cola animal caliente, lograron crear los primeros ensamblajes mecánicos reales. Un salto tecnológico que de hecho seguimos usando hoy. Y lo fascinante aquí es cómo la forma dictaba el propósito exacto. Por ejemplo, un arcón doméstico siempre se definía por su tapa abovedada. Era para el hogar. El baúl, en cambio, era armadura pura. Tenía superficies planas y robustas, diseñadas específicamente para soportar los brutales golpes de los viajes por mar o en carreta. Avanzamos al siglo XV, el Renacimiento. Para este momento, estos guardianes de madera ya no solo guardaban simples herramientas, empezaron a albergar un peso emocional enorme. Los espectaculares cofres nupciales, por ejemplo, se convirtieron en el verdadero centro de gravedad de las familias. Fue una época de intercambio cultural sin precedentes, un lienzo global. Es absolutamente fascinante observar esa mezcla. Imagínense unir la aromática madera de alcanfor asiática con la seguridad implacable de las pesadas cerraduras de hierro portuguesas o neerlandesas. Y algunas de estas piezas, trascienden por completo su función original. Se convierten en testigos. Tomen como ejemplo el legendario cofre de Ausón. Es una reliquia anglosajona del siglo VIII, tallada nada menos que en hueso de ballena. Sobrevivió a la caída de imperios enteros. ¿Y saben cuál fue su destino final? Terminar como un simple costurero en Francia. El antropólogo Arjun Napadurai llama a esto la vida social de los objetos. Y tiene todo el sentido. Estas creaciones dejan de ser simples herramientas de almacenamiento. Se transforman en testigos históricos silenciosos que guardan un profundo significado social. ¡Claro! La evolución también está en los detalles, como en las bisagras. Al principio nacieron como brutales bandas de hierro crudo, solo para evitar que la madera se partiera, pero con el tiempo, la necesidad le abrió paso a la estética, convirtiéndolas en delicadas obras de arte rematadas con elegantes formas de bellota. Pero de pronto, el mundo pisa el acelerador. Irrumpe la era industrial en el siglo XIX. Llegaron los trenes, los inmensos barcos de vapor. El trabajo artesanal, por muy hermoso que fuera, ya no daba abasto. El nuevo comercio global exigía un cambio radical, una escala masiva de empaquetado. Y aquí viene lo increíble. La inspiración para el siguiente gran salto tecnológico vino de la moda. Así es, en 1871, Albert L. Jones tuvo una revelación al observar los cuellos plisados que usaba la sociedad victoriana. Se dio cuenta de que imitar esos surcos en papel protegía artículos frágiles mucho mejor que cualquier tela. Ahí comenzó una revolución vertiginosa. Apenas 3 años después, Oliver Long le añade láminas planas a ese papel corrugado. Y luego, en 1879, Robert Gere descubre casi por accidente cómo cortar y doblar el cartón en una sola operación. Había nacido la caja plegable moderna. Hoy en día, este material es el alimento de maquinarias gigantescas. Pero claro, operar a una escala tan monumental trae sus propias vulnerabilidades. Un estudio de la UNAM en una planta reveló algo alarmante. Un solo fallo en una cinta transportadora generaba 20 toneladas adicionales de cartón desperdiciado cada mes. Un costo oculto verdaderamente brutal. Pero la ingeniería respondió de forma contundente. Implementaron una estructura de banda modular motorizada. Y aunque requirió una inversión altísima, los resultados hablaron por sí solos. Al recuperar la velocidad de las máquinas y eliminar el desperdicio, lograron un retorno de inversión asombroso del 645%. Ahora, si miramos hacia los océanos, la historia era otra. La logística marítima de esa época era una auténtica pesadilla. Mover manualmente miles de pequeñas cajas, sacos y barriles, desde los camiones hasta las bodegas, exigía muchísimo tiempo y una fuerza física descomunal. Era lento, peligroso e ineficiente. Hasta que llegamos a 1955.
Malcolm McLean, que era conductor de camiones, decidió cambiar las reglas del juego. Cargó 58 cajas de remolque directamente sobre un barco. Simplemente separó la caja del camión. Con ese movimiento tan simple, McLean inventó el transporte intermodal moderno. Desde ese momento, la mecanización de la protección fue imparable. Piénsenlo, pasamos de aquellas delicadas flautas de papel plisado a la caja de cartón hasta culminar en estas gigantescas e impenetrables fortalezas de acero estandarizadas de los años 50. El impacto económico de esto fue, literal, un terremoto global. De la noche a la mañana, los costos de envío se desplomaron, pasaron de unos $6 por tonelada a tan solo 20 centavos. Una reducción tan monumental que hizo estallar el comercio mundial como nunca antes. Ya a finales de los 60, el mundo necesitaba hablar un mismo idioma logístico. Así nace la estandarización ISO y el famosísimo TEU, la unidad equivalente a 20 pies. Esto es lo que permite que el planeta entero mueva mercancías sin interrupciones, como en una coreografía perfecta impulsada por grúas gigantes. La magnitud a la que operamos hoy es vertiginosa. Navegamos de lleno en la era de los megabuques. Estamos hablando de colosos de acero capaces de transportar hasta 24,000 de estos contenedores en un solo viaje. Es el sistema vascular que impulsa el 90% de la economía mundial. Pero, ojo, este dominio absoluto sobre el mar también tiene sus grietas. La realidad del océano es implacable. Se calcula que cada año las tormentas severas y los accidentes hunden hasta 10,000 de estos masivos contenedores de acero. Un recordatorio constante de que al final del día, la naturaleza tiene la última palabra. Y cuando conectamos los extremos de toda esta evolución, resulta fascinante. Desde aquel antiquísimo arcón tallado a mano en hueso de ballena hasta las inmensas cajas de acero apiladas en los puertos de hoy. Son eslabones de una misma historia. El impulso humano por salvaguardar lo que nos importa permanece totalmente intacto. Transformamos simples troncos huecos en complejas redes logísticas que envuelven todo el planeta. Nuestra necesidad de proteger no solo sobrevive, sino que evoluciona con nosotros. Así que, frente a un mundo que cambia a una velocidad asombrosa, nos queda una gran incógnita. ¿Qué forma inesperada tomará el contenedor del futuro?